El capítulo 25 de Mateo. Mateo 25. ¿Recuerdas la semana pasada de qué hablamos? Correcto. Perfecto. El Hijo del Hombre viene despiertos y listos. ¿Cómo están? ¿Despiertos? ¿Listos? Ahí. Ok. Por lo menos estamos despiertos. Eso ya es ganancia. Despiertos y listos. Mateo capítulo 25. Solo para que recuerdes, cuando habíamos estado o empezamos la semana pasada con esta serie de predicaciones que lleva ese título y está en base al capítulo 24 y 25 de Mateo. Y dijimos, verso 3 de Mateo 24, dice así, que estaban sentados, el Señor Jesucristo estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: dinos y hacen tres preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hay tres preguntas. Y les decía la semana pasada, honestamente yo creí, cuando en su momento tal vez estudié el pasaje, tal vez muy ligeramente, yo entendí que el Señor Jesucristo solo respondía una pregunta, pero responde las tres realmente. Tú te vas a dar cuenta, en el verso 5 viene la respuesta del Señor: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y ahí está dando la primera respuesta en relación al fin de los tiempos. Desde ahí hasta el versículo 28, Él va a hablar acerca de cómo van a ser las señales. Y Él dice, es como la mujer que está encinta, cuáles son sus síntomas antes del alumbramiento. De la misma manera Él dice, hay que ver cuáles son los síntomas, y Él empieza a describir los síntomas. No te quiero leer eso porque la idea no es que te vaya así como, caray, ya está pasando. Que pues puede ser que sí esté pasando. Muchas de las cosas que empieza a describir ahí es algo que ya hemos vivido antes, que estamos viviendo ahorita y probablemente vamos a seguir viviendo, porque son síntomas del anticipo del retorno inminente de Cristo. Y en el verso 27 del mismo capítulo, Él también responde la pregunta sobre su venida. A partir de ese versículo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está la respuesta. ¿Cómo va a ser? ¿Qué señales veremos en tu retorno, Señor? Fíjense, dice Él, cuando como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, el Señor Jesucristo está respondiendo preguntas en un aspecto muy general. No está diciendo día y fecha. Ahora, los discípulos siempre han sido muy así como algunos de nosotros, curiosos, ¿no? Y insistentes en las preguntas. De hecho, en el libro, en Hechos capítulo 1, los discípulos le preguntan, antes de que Cristo ascienda, le hacen una pregunta muy similar. A ver, si quieres, acompáñame. No es el versículo 8, perdón, antes del versículo 8. Pero en Hechos capítulo 1 hay una pregunta también de los discípulos. Dicen, entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El Señor Jesucristo aquí ya resucitó, aún no ha ascendido, ha pasado 40 días con sus discípulos, animándolos, volviendo a fortalecer su fe, porque estaban angustiados, estaban tristes, porque pues el Mesías había muerto. Ahora lo están viendo a Cristo y Cristo les está diciendo, yo me voy, ¿sí? Y le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel? Y el Señor nuevamente les responde, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, con esto podemos entender algo. El Señor Jesucristo, a las preguntas que le hacen sus discípulos en Mateo 24, Él da una respuesta muy genérica. Tienen que ver estos síntomas, tienen que ver estas situaciones. Sin embargo, eso no necesariamente significa que ya estoy llegando. Vean esto que va a pasar, pero son señales. Porque una de las cosas inminentes que el Señor Jesucristo dijo, que es como el ladrón que viene a hurtar, Él no te dice, hoy aguas, tal día y tal hora yo voy a entrar a robar a tu casa, porque si te anticipara tú estarías listo para que no lo hagas, ¿cierto? Pero pues el ladrón nunca te envía una información, no te envía un WhatsApp antes, ni te hace una encuesta de qué horarios y qué momentos estás fuera de. Pero cuando entra y no estás ahí, te desvalijaron, te quitan todas las cosas de valor y todo eso. Entonces el Señor Jesucristo dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando menos lo esperes y te des cuenta, va a suceder.
La tercera pregunta en Mateo 24 es respondida a partir del verso 34, que dice: ciertamente les digo, no pasará en esta generación hasta que todo esto acontezca. Eso en relación al fin de las cosas. ¿Sí? Entonces, muy bien. Esto es la antesala para tomar el pasaje del día de hoy, capítulo 25, 1 al 13. Acompáñame ahí en tu Biblia. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Termina el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ok? Me acuerdo una vez, por temas de estudios, yo me había mudado de la ciudad donde nací y crecí. Me mudé a la capital. Y yo andaba de novio con una chica. Entonces, en mi ciudad, o sea, era una relación a distancia cuando todavía no había WhatsApp, ni celular, ni eso. Entonces, pero yo andaba de novio con una chica en mi ciudad. Obviamente, ya hay no recuerdo bien, pero hubo un evento familiar en mi ciudad que la familia con la que yo vivía en la capital iba a viajar a mi ciudad. Yo dije: no creo que me vayan a dejar a mí, ¿va? Entonces yo preparé mis cosas. Dije: pues, mínimo me llevan a mí. Pero yo no iba por la fiesta, por el evento familiar, yo iba para ver a la novia, como algunos de ustedes comprenderán. ¿Y qué creen? Me dejaron. Y yo obviamente me sentí súper mal, deprimido. Ya lo que han vivido muchos de ustedes, ¿verdad? Súper triste, no puede ser. ¿Sabes? Pero qué feo me sentí. Me sentí como ignorado, como menospreciado, que yo no soy parte de la familia. Y me hice la víctima, armé ahí mi novela. Pero qué feo se siente cuando te dejan. Y más aún cuando es un viaje. Todos están armando: no, que vamos a ir, Y déjame decirte que las fiestas familiares, los eventos familiares eran súper padres. Porque estaban los primos y todo lo demás. Y era súper padre ese tiempo, pero pues me dejaron. ¿Sabes? Este es un viaje al cual no sabemos cuándo vienen por nosotros. ¿Ok? El boleto está comprado, pero no tiene fecha ni hora. No sabemos cuándo viene por nosotros. Pero lo que el Señor nos está animando a través de este pasaje es: prepara tus cosas, estate listo, que paso por ti y nos vamos. A veces es lo que le digo a mis hijos o a mi familia, ¿no? Yo estoy haciendo algo y estoy fuera de casa y ya tenemos algo que hacer, entonces voy contra el tiempo y casi yo voy a llegar, me lavo la cara, me peino y salimos, o sea, cosa de segundos. Entonces les digo: ustedes esténse listos, llego y salimos. Y a veces, ¿qué crees que pasa? Llego y no está listo. ¿Sí les ha pasado? ¿No? Qué desafortunada es mi vida entonces. Pero pues sí, entonces todo cambia la dinámica, ¿sabes? El Señor Jesucristo, o en el pasaje de la semana pasada vimos que el Señor Jesucristo habló sobre dos personajes. Hizo una parábola de dos personas, ¿cierto? El siervo fiel y el siervo malo. Y dio características de estos personajes. Pero dijimos la semana pasada, esa parábola la va ahora a ejemplificar en dos
parábolas más. Y esta primera parábola, que es la de las 10 vírgenes, es justamente sobre la importancia de ser prudente. La prudencia. Ahora, aquí la prudencia no solamente es aguas o cuidado con cómo hablas, lo que dices. No, la prudencia aquí va con sabiduría, va con sensatez, va con previsión. A veces nosotros decimos, y me ha pasado hablando con algunas personas, es sé prudente. Pero yo me refiero a ten cuidado con lo que haces, lo que dices. Pero aquí Cristo está hablando más que cuidado con lo que dices y haces. Tienes que estar apercibido de esto. Sabio, sagaz, atento. Y Él nos va a mostrar aquí ciertas características. Ahora, hay un comparativo, pero antes del comparativo sí necesito tomarme un tiempo de entender un contexto cultural. Esto es sumamente importante, ¿de acuerdo? El contexto cultural es de una boda judía que se desarrollaba en el primer siglo de nuestra era, después de Cristo, casi en los tiempos de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La boda judía constaba de 3 partes, ¿de acuerdo? 3 partes era la boda judía. No es como aquí ahorita que, pues, bueno, tal vez el civil lo hacen un día aparte, pero la ceremonia principal un día y todo se comienza y se termina en ese momento. No, en la boda judía constaba de 3 etapas. La primera etapa es cuando se hacía un pacto prematrimonial. ¿De acuerdo? Las familias del futuro esposo y futura esposa pactaban que ellos iban a casarse. Ya era un contrato. ¿Te acuerdas la historia de José y María, no? ¿Por qué José no podía dejar a María? Porque había un contrato ya hecho por los padres. Por eso para José era una carga. Si él rompía el contrato, él se salvaba. Pero quien mataban era la mujer, porque había supuestamente caído en fornicación. Y literal, no es que ellos eran novios o no es que eran quedantes, es una palabra que me he enterado recién qué significa. Cuando me dijeron, somos quedantes, caray, ¿qué es quedantes? Y ya me explicaron, así que ya sé. Pero no eran ni quedantes ni novios, ellos ya estaban determinados como un matrimonio, esposo y esposa. Y ahí viene lo siguiente, que cuando se va a ejecutar, hay un grupo de mujeres que son las que serían como las damas de honor de la esposa y están en el camino, fíjate esto, están en el camino esperando ¿a quién? No a la novia, esperando, o no a la esposa, están esperando que el esposo venga de su casa por el camino, ellas se incorporan con él, lo acompañan y llegan a la casa de la esposa, porque el novio va por la esposa. Ahí hacen la parte final de ese contrato matrimonial y luego viene la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? El esposo va por la esposa y se van a la casa del esposo, que es donde van a vivir, y allí está el banquete y la fiesta. Esta parábola que estamos viendo en el capítulo 25 es representación de ese tipo de sucesos. Entonces, con esto aclarado, vamos a empezar. Versículo 1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante, o será comparado, es otra parábola, a 10 vírgenes que toman sus lámparas y salen a recibir al esposo. Aquí importante hacer el contraste, ¿de acuerdo? Primero, ten en cuenta que la palabra o el número 10 tiene una importancia muy significativa en las escrituras. No están puestas porque sí. El número 10 en las escrituras significa totalidad o perfección. Tú te vas a dar cuenta, ¿cuántas fueron las plagas que usó Dios para sacar a Israel de Egipto? 10. ¿Cuántos fueron los mandamientos que Dios estableció? ¿Cuántos leprosos se presentaron a Cristo? Y hay más contextos y casos en las que habla de 10, y habla de total, de completo, de algo perfecto. Entonces, 10 vírgenes no es algo intencional, habla de ese punto de totalidad, de completo. Entonces, no se refiere, como la parábola está usando simbologías. Las vírgenes representan algo. El 10 no significa solamente un número de personas, sino está haciendo referencia a todo un conjunto de personas. Ya lo vamos a llegar a entender allí. Pero estas 10 vírgenes toman todas sus lámparas y salen a recibir al esposo. Acuérdate, ellas están en el camino esperando que el esposo venga por ellas
para ir a la casa de la esposa. Las 10 tomaron sus lámparas, pero solamente 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Insensatas es todo lo opuesto a prudencia, son necias, que no están apercibidas, que no prevén lo que va a venir, pero 5 sí eran prudentes, están listas para lo que venga. Ese es el primer comparativo que nos muestra el pasaje. Hay 5 prudentes y hay 5 insensatas, 5 que no han previsto y 5 que han previsto todas las situaciones. Verso 3, las insensatas toman sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Ahora, ellas usaban en ese tiempo 2 tipos de lumbreras, vamos a decir así. Una antorcha, que era un palo con como una esponja, un trapo en la punta, la llenaban de aceite, prendían fuego y esa era una luz, una lumbrera. Y algunos que tenían tal vez un poco más de recursos y tenían como una lamparita un poquito más presentable, más bonita, y aparte ellos tenían que llevar el aceite en otro recipiente. Entonces 5 de ellas no tomaron su recipiente con el aceite. Solamente dijeron, pues necesitamos la lámpara. Chance el esposo no se demora. Son 10 de la noche, pues yo creo que el esposo llega a 11 de la noche, entonces sí nos alcanza. ¿El esposo tardó? Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Aquí hay una parte interesante que quiero aclarar, ¿de acuerdo? Estar listos y despiertos no significa necesariamente no me duermo, no descanso, no. Estar listos y despiertos no tiene necesariamente esa connotación, sino jamás deberíamos dormir estando en esperas de que llegue Cristo. No, nadie podría, no sé cuánto tiempo has podido estar tú sin dormir, pero te aseguro que más de 2 días no podrías aguantar sin dormir. Entonces sería imposible que lo que el Señor nos está diciendo con el concepto de despiertos es desvélense, no se duerman. No podríamos. El concepto realmente es tienes que estar listo y preparado. Entonces estas 10 vírgenes se echaron a dormir porque tardaba en llegar el esposo. Pero la gran diferencia viene a continuación. A la medianoche se oyó un clamor. Y cuando hace referencia a clamor es un lloro fuerte. Y el lloro fuerte fue, viene el esposo. Y entraron en este punto de urgencia porque te dijeron, hey, viene el esposo. Y si tú estás dormido y te gritan, ¿cómo te levantas? Dame 5 minutos más y te enredas en la cobija. Así como suena tu despertador. Cuando suena tu despertador a las 5 dices, 5 minutos más. Vuelve a sonar, 5 minutos más. ¿Qué pasa cuando escuchas un ruido? ¿Cómo te despiertas? ¿Cómo te levantas? ¿Alguno de ustedes ha vivido en Ciudad de México? ¿No? Ay, Hernán. ¿Cuántas veces al día tiembla Ciudad de México, amigo? Todos los días, durante todo el día hay sismos en Ciudad de México. Solo que a veces no los sentimos porque la magnitud no es muy grande, no es mucha. Y las alarmas que hay en Ciudad de México suenan cuando pasa, me parece, la escala de 5 de 4, ¿verdad? Cuando pasa la escala de 5 es cuando las alarmas suenan. Entonces, si tú no has ido a Ciudad de México jamás y te quedas a dormir una semana, tú probablemente vas a pensar que es cualquier cosa menos la alarma del antisísmica. Entonces, ¿qué va a pasar contigo? Es medianoche, estás dormido, escuchas esa, es la policía. Te vas a quedar dormidito. Pero el que es de Ciudad de México, está acostumbrado a todo eso, agarran sus cosas, no importa. Literal. Si están durmiendo con ropa interior, lo que hacen es lo que encuentran en el camino, se lo ponen y salen sin chanclas, sin lo que sea,
Y si vives en un cuarto o quinto piso, aguas, apúrale para que estés afuera. Y mientras van bajando, si es un edificio, pues van tocando la puerta, así van bajando, y van bajando así. ¿Qué crees? Nosotros estábamos en un cuarto piso en Ciudad de México, una noche, bien cansados, y suena la alarma. Bien dormidos. Y frente a nosotros vivía una familia que nos estaba hospedando, nos toca la puerta. ¡Bajen, temblor! Y después, cuando sale y empieza a ver que los closets, las puertas se empiezan a mover, Hugo me dice, creo que estamos en temblor, me dice así. Nada, le digo, no, mi amor, no. Y después siento que viene un poco más. Es que si es, me asomo por la ventana, toda la gente estaba afuera. Y nosotros recién, busca mis chanclas. Oye, no, que el short. Y agarra a los niños, despiértalos, ponles la cobijita para que no les dé el frío. Hasta eso terminó el temblor, la gente subió, nos toca la puerta y nos dicen, cuando escuchas la alarma, bájale. ¿Por qué? Porque si se pone fuerte y se cae el edificio, bájale. Y dice, y nosotros pensamos, pero qué mala onda que no se quedaron a insistir, ¿no? Y dice, no, es que nosotros tenemos que seguir el protocolo. Y si se derrumba, nosotros vamos a avisar. Ahí habían 5 personas. Qué gachos. Dije, no, hombre, qué feo está eso, ¿eh? Y ni decir que teníamos al lado, en una recámara al lado, una amiga ni se despertó ni se inmutó. No, hombre, ese estaba bien dormido. Pero ese es el saber identificar. Por eso digo, cuando tú escuchas algo que así como que te mueve, no te levantas así como, no, te levantas, te pones al tiro, vamos a decir, si te levantas rápido, lo que tengas y sales disparado. Porque sabes que algo está pasando, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando en este versículo 6 es eso. Alguien está diciendo, hey, aguas, que viene el esposo. Entonces, ya tú sabes cómo son las vírgenes, ¿va? Si se han dormido, pues algunas se babeó y que se les corrió el rímel. No, hombre, que hay que peinarse. Se empiezan a transformar porque viene el esposo. Y también se toman el chance porque tienen que arreglar sus lámparas. Tienen que arreglar las lámparas y de hecho eso hacen, dice, se levantan a la medianoche, aquí viene el esposo, salí a recibir. Entonces, verso 7, aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, ¿qué puede pasar con las lámparas? Probablemente tienen que limpiarla porque se empieza a quemar. Entonces tienen que quitar eso, cambiar eso, tienen que mantenerlo bien para que no humee. Acuérdate, está viniendo el esposo. Entonces tienen que estar todo en condiciones. Preparan sus lámparas, verso 8, y las insensatas dicen a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. No estaban preparadas. Ellas querían el pastel de la fiesta, querían bailar payaso del rodeo, pero no tenían las cosas listas. Y sin embargo, fíjate ahí, verso 9, las prudentes responden diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que las venden y compren para ustedes mismas. Ahora, yo estaba buscando, investigando, porque digo, es medianoche, en ese contexto, ¿quién atiende y quién abre? Bueno, sí había gente que atendía a la medianoche, te vendía. Entonces, de hecho, hicieron eso. Ellas, mientras iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Llegaron tarde porque no estaban preparadas. Ok, esto es un poco el contraste. La verdad, tal vez no me quiero detener mucho, pero quiero hablarte un poco de la simbología, ¿de acuerdo? Este es el contraste de las dos. La simbología es que indudablemente el esposo representa a Cristo, ¿de acuerdo? Respecto a las 10 vírgenes, les vuelvo a decir, no representan a 10 personas. De hecho, hay 3 posturas que hablan sobre estos pasajes. Posturas escatológicas o de eventos futuros. Está la postura dispensacionalista o premilenialista, está la postura postmilenialista y está la postura del rapto parcial. Son 3 diferentes maneras
que teólogos interpretan, a lo menos, y las más conocidas. Hay otras más que no tienen mucha influencia, pero estas tres son las más conocidas en la postura teológica respecto a los eventos futuros. Y estas tres posturas tienen una manera diferente de ver a estas 10 vírgenes. Los dispensacionalistas creen que estas 10 vírgenes representan al pueblo de Israel, que ya la iglesia no está en la tierra y que este mensaje es no solamente para el pueblo de Israel, cosa que particularmente yo no lo creo. Los postmilenialistas sí creen y enfatizan que estas 10 vírgenes representan a la iglesia de Cristo. Yo me inclino un poquito más por esa perspectiva. No soy postmilenialista, ojo, pero me inclino más por esa perspectiva. Porque si el Señor Jesucristo quisiera dar solo un mensaje como para el pueblo de Israel, Él hubiera tomado literalmente a las tribus de Israel, le hubiera mencionado a las 12 tribus de Israel o a los hijos de Abraham, y no lo hace aquí. De hecho, quienes le están haciendo la pregunta son los discípulos de Cristo, y los discípulos de Cristo son quienes ponen el fundamento sobre la iglesia, son ese punto del pueblo de Israel, porque son todos judíos, pero proyectan que a través de ellos es el medio que que Cristo establece el cimiento de la iglesia. O sea, están en un punto intermedio de ambas esferas realmente. Pero personalmente creo que cuando hablamos de estas 10 vírgenes estamos hablando de la iglesia. Y porque particularmente creo que el rapto del Señor no necesariamente va a ser a la mitad de la tribulación. ¿De acuerdo? O sea, yo creo que el Señor, como lo ha establecido antes, Él ha dicho: mi retorno es inminente, primero el rapto, vengo por la iglesia, pero yo puedo venir cuando yo considero. Los tiempos y las sazones, como decía Hechos, solamente del Padre la tienen su potestad. Entonces el Señor Jesucristo puede venir al medio de la tribulación, probablemente. Tal vez es un tema que hoy no voy a profundizar sobre la tribulación, pero es un tiempo en lo que va a haber situaciones o tiempos difíciles para el pueblo de Dios. Pero luego viene una gran tribulación representada por 3 años y medio, donde se cree que va a ser mucho más difícil y mucha más persecución y mortandad hacia aquellos que manifiestan creer en Dios. Ahora, para este concepto sobre el rapto y tribulación, algunos creen que el rapto se va a dar cuando el Espíritu Santo con la iglesia son arrebatados justamente en el tiempo del rapto. Y yo no creo eso, no creo que el Espíritu Santo se vaya de la tierra. Su presencia el Espíritu Santo va a continuar haciendo su labor aquí en la tierra. Entonces, creo que no va por ahí, pero creo que a donde vamos apuntando, querida iglesia, es en este sentido. Pienso que esto se dirige a la iglesia en general. Pienso que este es un aspecto del Señor diciendo: miren, ustedes no saben cuándo vengo, de que vengo. Eso es inminente, eso está claro. Prepárense porque vengo. Sean prudentes y no insensatas, como esas otras 5 vírgenes. ¿Por qué? Porque si ustedes no son prudentes e insensatas, hay algo que puede estar pasando. Lo mencioné la semana anterior. Es que probablemente tú realmente no conoces a Cristo. Por eso no estás apercibido y no estás preparado. ¿Y de qué manera me tengo que preparar? Ahora vamos a llegar a esa parte. Pero ahora, referente al aceite, ¿qué puede simbolizar el aceite? Me estuve rompiendo la cabeza. ¿Qué puede significar el aceite? En un momento entendía sobre varios puntos que hablan del aceite que se referían al Espíritu Santo. Y yo estaba cuestionando si realmente era el Espíritu Santo. Porque digo, pero es que estas otras 5 vírgenes se les acabó el aceite, que se les acabó el Espíritu Santo. Pero hay una parte aplicativa que se hace en relación al Espíritu Santo. No es que se te acabó el Espíritu Santo, es probablemente tú crees que el Espíritu Santo está en tu vida. Una de las cosas que el Señor Jesucristo decía: muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera. ¿Y qué dirá el Señor? ¡Bravo! ¿Qué dirá el Señor? No los conozco. Y aquí va a decir lo mismo, verso 13: no te conozco. Pero ¿cómo, Señor, si yo iba a Providencia los domingos? Mira, si quieres que el Señor no hable, va a hacer esto. ¿Y? Señor, yo daba mis ofrendas. ¿Y? Señor, yo servía en niños, en jóvenes,
en alabanza. ¿Y? Señor, yo iba a predicar el evangelio puerta por puerta. Vuelvo a esto. Y eso no me hace un hijo de Dios. Puedo creer que soy hijo de Dios. Puedo pensar que Cristo está en mi vida. Pero no significa que eso es real. No porque el Espíritu Santo se me acabó. Es que sencillamente el Espíritu Santo no está en mi vida. El estar apercibidos es, tengo que saber y tengo que estar preparado. Principalmente en que, si viene Cristo hoy, ¿me voy con Él o no me voy con Él? ¿Y cómo sé si yo me voy con Él? Porque su Espíritu está en mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo entró a mi vida un día que yo confesé mis pecados, mi incapacidad delante de Dios y dije, Señor, yo soy consciente que no puedo alcanzar la salvación por mis méritos ni mis capacidades. Yo caigo de rodillas ante ti y reconozco a Cristo como mi mediador, mi salvador entre tú y yo. Y en ese mismo instante el Espíritu Santo sella nuestra vida como garantía de una promesa o como anticipación de una promesa que viene, que es más adelante la eternidad. Esa es la manera que yo sé que soy su hijo. No porque el domingo en la predicación dijeron, si tú has recibido a Cristo, eres hijo de Dios. Ah, sí, yo recibí a Cristo. No, tiene que ser algo experimental en tu vida del que el Espíritu Santo esté en tu interior. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Produce lo que estas 5 vírgenes tenían. Luz. Luz. Si no produce luz, el Espíritu Santo no está en tu vida. El fin de semana, el día domingo, cuando te reúnes en la iglesia en casa, lo que sea, y estás participando, vives de una manera, hablas de una manera, te comportas de una manera. Tú sales del domingo de la iglesia, empiezas el trabajo y vives de una manera totalmente diferente. ¿Qué es eso? ¿Luz? ¿Qué es eso? Dime. ¿Eso es luz? No. ¿Por qué? Porque la luz no se puede apagar cuando el Espíritu Santo está en la vida de uno. El Espíritu Santo te va a inquietar a que dejes esas cosas. Deja eso, apártate de esto, quita esto. No por moralismo, porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Soy una nueva criatura. Todas las cosas hoy son hechas nuevas. Ya no vivo de esta forma. Antes vivía de esta forma. Efesios 4 lo dice. Antes éramos esto. Y ahora, Efesios 5, más ahora en Cristo somos esto. Hace un total contraste. Ahora, si no me crees, y si queremos tocar carne, capítulo 4, dice verso 17, en esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. Date cuenta, la evidencia de aquel que no tiene a Cristo. Hay ignorancia, hay dureza en el corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y dice aquí el verso 20, Pablo hace este cambio, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, si realmente tu discípulo, tu mentor, tu líder espiritualmente hablando es Cristo y Él te está formando y enseñando en cuanto a la pasada manera de vivir, quítate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por esto, dice verso 25 de Efesios 4, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo.
Pues somos miembros los unos de los otros. Enójate, pero no peques. No se ponga el sol sobre tu enojo. No des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, con el cual has sido sellado para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Tú no puedes venir el domingo y querer pretender que tú vives desde el versículo 20 al versículo 32. Pero del día lunes en adelante vives del versículo 17 al versículo 19. No puedes. Esto era antes. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes un antes y un después? Antes viví así, ahora vivo así. Si no hay un antes y un después, entonces Cristo no está. Querido, la llegada de Cristo marcó el antes de Cristo y después de Cristo. Eso fue para todo el mundo y para el calendario mundial. Pero a tu vida y a la mía, Cristo hace lo mismo, antes de Cristo y después de Cristo. Antes yo vivía así, ahora vivo así. ¿Por qué? ¿Por moralista? No, porque Cristo está transformando mi vida. Por eso dice, despójate del viejo hombre, de esos vicios y de toda esa cuestión que antes prohibías y practicabas. Despójate de eso, ponte y vístete del nuevo hombre. Pero antes de que te vistas del nuevo hombre, dice algo muy importante: renuévate, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Voy a volver, porque ya me lo termino, el pasaje de Mateo capítulo 25. Entonces, ¿sabes qué? Estas mujeres prudentes estaban listas, estas 5 estaban preparadas, listas para la llegada del esposo. ¿Por qué? Había una convicción real de que viene el esposo y yo estoy lista para esperarlo e ir con él. Estoy listo para esperarlo e ir con él. Número 1. Y número 2, porque mi luz es visible y no estoy viviendo yo personalmente en un engaño de lo que no soy. Sea lo que hagas, en la iglesia, en tu barrio, en tu trabajo, que parezca ser muy buena onda y todo, eso no te hace no te hace apto y acepto delante de Cristo. ¿Qué pasa? Verso 10. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Va a haber un momento en que esa puerta se va a cerrar. ¿Te acuerdas cuando Dios mandó a Noé a construir un arca? ¿Cuánto tiempo tomó a Noé preparar el arca? 100 años. Y el Nuevo Testamento nos habla que por esos 100 años Noé dio testimonio y predicaba que venía juicio. El último día, al cumplir esos 100 años, Dios le dice a Noé: entren al arca, ya los animales están dentro, entra tú y tu familia. ¿Y quién cerró la puerta? El Señor. Hay un día que Él va a cerrar la puerta. Puede ser que esa puerta cerrada sea mi último suspiro en este día. Puede ser que esa puerta cerrada sea: Cristo viene y yo no estaba preparado. ¿Y qué voy a decir? Híjole, Señor, dame un chance. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos la puerta, Señor. Y me imagino ahí en la puerta golpeando: Señor, ábrenos la puerta. Que es lo mismo que hicieron los que estaban con Noé cuando empezó el diluvio. Noé, ábrenos la puerta, Noé. Tenías razón, Noé, está lloviendo. Todo el mundo y toda la humanidad murió a causa de no creer la predicación de Noé. ¿Dios es misericordioso? Claro que lo es.
Pero 100 años de misericordia no te parece suficiente como para que la gente proceda en arrepentimiento. Es más que suficiente. Y si Dios me diese un día o este fuese mi último día, es más que suficiente de su misericordia para que yo pueda decir: Señor, ábreme la puerta cuando ya sea tarde. ¿Qué le voy a decir? Señor, ¿por qué no me abriste la puerta? Te pedía solo una oportunidad. Hijo o querido, te va a decir: la tuviste, la tuviste. Ahora lo que mereces es la condenación eterna. ¿Pero por qué, Dios, no eres misericordioso? Porque soy misericordioso. Mereces la condenación de tu pecado. Porque te di la oportunidad, porque viste a Cristo, porque escuchaste del Evangelio y te di la oportunidad y no entendiste mi misericordia. Mi misericordia era que yo te quería traer conmigo. Tú no quisiste, se cerró la puerta. Yo no puedo hacer nada. Lo que recibiste es lo que mereces. Eso es justo. Eso es justo. Y el verso 12 dice: mas él respondiendo dijo: no los conozco. Verso 13 es la reflexión que hace el Señor Jesucristo. Velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velen pues. Cierra el Señor Jesucristo ese parte del pasaje cuando dice: hey, despiértate. Despiértense, queridos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque el Hijo del Hombre no tarda en llegar. Y si llega y no estoy listo, ¿qué voy a hacer? Híjole. Él lo dijo en el pasaje anterior. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Señor, pero es que en el trabajo, no. Es que no. Es que en la iglesia no me hablaban del Evangelio. Tienes una Biblia, ve a casa, ábrela, que Dios te hable. Es que, Señor, jamás ninguno de nosotros podemos decirle a Él: Dios, no tuviste misericordia de mí. No me diste una segunda oportunidad, Señor. Yo no le podría decir. ¿Y sabes por qué no le damos la oportunidad? ¿O por qué desperdiciamos oportunidades que Él nos da? Es porque nosotros no nos creemos suficientemente indignos ni miserables. No nos creemos merecedores, o creemos que somos merecedores de algo más. Por eso nosotros rechazamos. Sí, que solo por poner mi fe en el Evangelio. Dime otra cosa. Porque pensamos: es que es tan fácil. Parece fácil. ¿Qué? ¿Solo por eso? ¿Solo por decir recibo a Jesús en mi corazón? No, 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 querido, no estás entendiendo. Es porque Cristo tiene que hacer un cambio en tu vida. Ese es el Evangelio real. No son manos levantadas. No son personas que deciden bautizarse. No son personas que deciden servir en un ministerio. Son personas que viven el Evangelio, viven a Cristo. Son personas que se humillan a Cristo. Ese es el que ha sido tocado por Cristo. Se va a cerrar la puerta en algún momento. Y si tú no estás preparado para ese momento, va a ser muy lamentable para ti. Pero si estás lista o listo, lo hermoso es que vas a entrar a las bodas con Él. Y vas a comer el mejor banquete que jamás pudiste haber comido. Vas a acompañar al esposo. Ay, yo quiero ser el esposo. Tú y yo somos compañeros solamente del esposo. Él es el personaje principal. Él es aquel a quien yo lo sigo. Porque Él sí se la jugó por mí. Déjame terminar, Pablo. Padre,
Habían 10 vírgenes que estaban presentes para recibir al esposo, acompañarlo, a ver a su esposa. Pero lastimosamente, aunque habían 10 presentes, solo 5 estaban listas para lo que viniese, cuando viniese el esposo. Señor, a veces nosotros estamos pecando de pasivos y confiados, pues ya veremos cuándo consigo mi aceite. Y estoy alargando cada vez más el Evangelio, la obra de Cristo, la presencia de su Espíritu, de tu Espíritu Santo en mi vida. Y por eso soy lo que soy. Y por eso vivo como vivo. Y por eso no hay una diferencia en mi corazón, en mi vida. No soy luz, no alumbro, porque creo que soy luz. Padre, obra en salvación, en confrontación de pecado, en salvación. Lleva a cada uno de mis hermanos a que puedan verte solo a ti, Cristo, y decirte: necesito, Cristo, porque mi vida está descarriada, porque no te conozco, no estás en mi vida y te necesito en mi vida. Y probablemente algunos tenemos muchos años en una iglesia creyendo que somos. Señor, ayúdanos a ver que probablemente no lo somos. Y haznos experimentar al Espíritu Santo de una manera sobrenatural a aquellos que sí lo somos. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de vivir, entregando nuestra vida, nuestro servicio, nuestros dones a tu disposición, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra vitalidad a ti, Señor, porque tú te lo mereces. Es por los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús que yo te pido.